todo. Es decir, todas las soluciones, todos los módulos que se os ocurran, pues teníamos toda la colección. Hoy estoy aquí junto a Gabriel Ramis de Avoris para intentar explicaros por qué AWS es una de las mejores o la mejor plataforma para ejecutar cargas de trabajo SAP que puede existir. Bueno, vamos con ello. Lo primero que voy a hacer es intentar contar un poquito cómo funciona SAP sobre AWS. Digamos que tenemos muchísimo contenido y lo que voy a intentar es contestar a las preguntas más típicas que nos suelen hacer nuestros clientes cuando se plantean ejecutar SAP sobre AWS. Después hablaré sobre arquitecturas, cuáles son las arquitecturas más típicas, arquitectura híbrida, arquitectura all-in. Después comentaremos una serie de casos de éxito de clientes ejecutando SAP sobre AWS. Y por último, Gabriel Ramis de Avoris os contará quiénes son y qué es lo que hacen con SAP sobre AWS. Bueno, solemos decir que tenemos una alianza con SAP, es decir, una alianza entre SAP y AWS. Esto viene desde mucho tiempo atrás. SAP es cliente de AWS desde el año 2008. Por aquel entonces desplegaban en AWS entornos de formación, entornos de demo. Hoy en día esa relación es muchísimo más estrecha. En el 2011, nosotros mismos, AWS, nos hicimos partner tecnológico global de SAP. Y desde entonces trabajamos de la mano con SAP para ejecutar y poner y certificar todas las soluciones de SAP en AWS y que estén certificadas para ser ejecutadas en producción. Si lo vemos desde una línea temporal, podemos ver que hay muchísimas soluciones y que con el tiempo cada vez hemos ido certificando más. Todas estas se pueden ejecutar en producción sobre AWS. También ahí veréis una serie de instancias que certificamos también para que puedan utilizarse para ejecutar cargas de trabajo SAP. Si lo intentamos ver con un poquito más de detalle, las que más me suelo encontrar, las soluciones de SAP que más me suelo encontrar, son estas. El SAP Business Suite, es decir, el ERP, el CRM, el SCM, las aplicaciones típicas. El SAP Business All-in-One, es decir, el todo en uno de SAP para medianas empresas. SAP NetWeaver, que no es más que la plataforma tecnológica de SAP, en la que están basadas la mayoría de sus soluciones. Pues desde la versión 7.0 y superiores se puede ejecutar en producción en AWS. SAP HANA, la base de datos en memoria hacia la que está yendo todo el mundo, también se puede ejecutar. SAP Business Objects, su herramienta de BI que compraron hace unos años. SAP Afaria, para la gestión de dispositivos móviles, MDM o Mobile Device Management. El SAP Business One, el todo en uno para empresas más pequeñas. Y las Rapid Deployment Solutions, que no son más que una serie de soluciones preconfiguradas por SAP para poder hacer despliegues en un tiempo corto, en unos 2-3 meses. Todas estas soluciones están certificadas y existe una nota de SAP, que es la 1656099, que lista todas las soluciones que se pueden utilizar en producción. Y recalco, en producción, porque si no es en producción podéis ejecutar cualquier solución de SAP. Es decir, si tenéis un desarrollo, tenéis una prueba que podéis probar un nuevo software de SAP, pues sin problema lo podéis utilizar en AWS mientras no sea en producción. Si es en producción, tiene que salir listado en esta nota de SAP y lo podéis utilizar en producción sin ningún problema. A veces nos preguntan también por las tecnologías. ¿Qué tecnologías se pueden ejecutar sobre AWS cuando quiero ejecutar mi SAP? Bueno, pues si hablamos de sistemas operativos, pues los más típicos. Windows Server, si usáis Linux, Red Hat o SUSE, incluso Oracle Linux. Si hablamos de bases de datos, de nuevo, las que estáis utilizando habitualmente. SQL Server, Oracle, utilizando Oracle Linux como sistema operativo, DB2 de IBM y, por supuesto, SAP HANA, que es hacia donde está yendo todo el mundo. De nuevo, todas estas plataformas, esta serie de sistemas operativos y bases de datos vienen listadas en la misma nota que os he comentado, en la 1656099, esta nota de SAP. Una pregunta que nos hace todo el mundo es acerca del licenciamiento. ¿Cómo licencio SAP sobre AWS? Muchas veces nos dicen, ¿vosotros como AWS nos vais a poner la licencia o tengo que ir yo a SAP y coger la licencia? Bueno, la verdad es que la manera más típica de licenciar SAP sobre AWS es la manera tradicional que estáis haciendo ahora mismo con vuestra infraestructura local. Es decir, hablar con SAP, comprar una licencia
y traerla hacia AWS. A SAP le da igual si lo estáis montando en una máquina virtual tradicional, en una instancia física o lo estáis montando con nosotros. Da absolutamente igual. Es decir, cogéis la licencia que ya tenéis, montáis un nuevo entorno sobre AWS y lo ponéis a funcionar. Esa es la más típica, la más tradicional. Otra opción es que existen paquetes en los cuales ya se incluye tanto el software como la licencia. Y lo podemos encontrar en 4 sitios diferentes. El primero es el Marketplace de AWS. En el Marketplace, digamos que el Marketplace es como una tienda donde podéis encontrar productos de nuestros partners tecnológicos que los empaquetan y los ponen en este listado, en esta tienda, para que con un clic se puedan desplegar en vuestras consolas de AWS. En el pago por uso que estáis haciendo por esa solución se incluye el pago de la infraestructura y una pequeña parte que será el pago por hora de la licencia. Es decir, SAP ha cogido su SAP HANA One y lo ha paquetizado en 3 tamaños diferentes, de 60 GB, 122 GB y 244 GB de RAM. Y entrando en la consola AWS, con un clic podéis desplegarlo en vuestra cuenta y estar pagando por hora la licencia de SAP HANA. Si queréis hacer una prueba de 3 horas, lo arrancáis 3 horas y no habéis tenido que comprar una licencia perpetua SAP. También hay otra manera de hacerlo, y es que con imágenes que ya vienen preconfiguradas por SAP, para trials y para ediciones de desarrollador. Otra opción es el Cloud Appliance Library, que no es más que un listado de soluciones preconfiguradas por SAP. SAP tiene una web, si lo buscáis en Google pones Cloud Appliance Library y os va a salir. Son 78 soluciones y con un clic se despliegan dentro de vuestra cuenta de AWS. Y por último, el AWS SAP Test Drive Program, que no es más que nuestros partners de consultoría, que ya están trabajando habitualmente con SAP, pues paquetizan sus soluciones para que nuestros clientes lo prueben. Es decir, en cualquier momento podéis ir a este programa y coger una solución preconfigurada de uno de nuestros partners de consultoría. ¿Cómo se despliegan nuevos sistemas SAP en AWS? Pues de nuevo, es bastante similar a lo que se hace en local. Simplemente hay que coger una imagen de un sistema operativo, nos conectamos a esa imagen, le hacemos la instalación de SAP con las herramientas típicas de instalación de SAP, con el SAP Inst. Después le pasamos el SGEN, las customizaciones y ya tendríamos nuestro SAP funcionando, tras meterle evidentemente la licencia. Hay una serie de pasitos adicionales que hay que hacer, como por ejemplo para obtener el hardware key, ya que nuestro hardware al fin y al cabo es virtual. Entonces, existe un white paper que le tenéis ahí listado, el SAP on AWS Implementation and Operations Guide, que lista cuáles son estos pasitos extra, como por ejemplo la actualización del kernel, que tenéis que hacer para poder ejecutar SAP sobre AWS. Otra manera es, de nuevo, con estas imágenes preconfiguradas que ya os damos desde el Marketplace y desde el Cloud Appliance Library. Lo que quiero que recordéis aquí es que vosotros mismos os podéis crear vuestras propias imágenes. Es decir, podéis instalar un sistema de cero y a partir de ese sistema de cero construir lo que llamamos un AMI, un Amazon Machine Image. Y a partir de esa imagen podéis desplegar nuevos sistemas que sean una copia del sistema original que habíais montado, para poder crear, por ejemplo, entornos de desarrollo, entornos de test, entornos de formación. ¿Cómo hacemos el sizing de un sistema SAP? Bueno, pues esto de nuevo es totalmente tradicional. SAP tiene una herramienta que se llama el Quick Sizer. Es una herramienta en la que tú le introduces una serie de parámetros. El número de usuarios que vas a tener en la plataforma, los módulos que vas a utilizar, cuántas transacciones vas a ejecutar, y SAP te va a devolver un número de SAPs. El SAP, digamos, es una unidad estándar de medida del rendimiento independiente del hardware. Lo que vamos a hacer es comparar el número de SAPs que nos está diciendo SAP que necesitamos con el número de SAPs que dan cada una de nuestras instancias EC2. Aparte del número de SAPs, SAP también nos dirá la memoria y el número de IOPS, el performance de nuestro almacenamiento que necesitamos. ¿Y cómo sabemos cuántos SAPs dan nuestras instancias EC2? Pues hemos trabajado con SAP para ejecutar el benchmark en el que se basa esta manera de hacer el sizing, que es el benchmark de Sales and Distribution, y nos da específicamente el número de SAPs para cada una de las instancias que tenemos en AWS. Estas instancias, que están certificadas por SAP para ejecutarse en producción, vienen listadas también en la nota 1656099. Es decir, si tenéis que recordar algo de la sesión de hoy, recordad esa nota, porque es donde viene absolutamente todo sobre SAP en AWS. Estas son las instancias que tenemos certificadas a día de hoy para ejecutar SAP en AWS. Veréis desde instancias
pequeñas. En la M4 Lats, por ejemplo, tiene 2 CPUs, 8 GB de RAM y da alrededor de 2.300 apps. Hasta las instancias más grandes, las X1E32X Large. Estas instancias las preanunciamos en mayo y la semana pasada las pusimos en disponibilidad general. Ahora mismo es posible levantar instancias de SAP HANA con 4 teras de RAM en una única máquina y 128 CPUs. Os va a dar 131.500 apps. Es decir, recordad, hacéis el sizing y simplemente mapeáis los apps que os dice SAP que necesitáis con nuestras instancias. Es tan sencillo como eso. Ya no tenéis que probar un hardware que no sabéis cuántos apps os va a dar específicamente. Esto está asegurado por SAP que os va a dar ese rendimiento. Pero no siempre fue así, es decir, no siempre tuvimos este número de instancias. En el 2015, la instancia más grande que teníamos era la R3-8X Large, que da alrededor de 32.000 SAPs. Es una instancia que está bastante bien, tiene 32 CPUs, 244 GB de RAM, casi 32.000 SAPs, pero SAP pone unas limitaciones. Es decir, si hablamos de SAP HANA, que es donde está yendo todo el mundo ahora, si vamos a correr cargas de trabajo OLTP, es decir, el CRP, el CRM, el ECC, el problema que nos pone SAP es que solo podemos hacer un escalado vertical de esa instancia. Es decir, el tamaño máximo al que podíamos ir en SAP HANA en el 2015 eran pues esos 244 GB de RAM. Si hacíamos scale out, podíamos poner 17 instancias de estas en paralelo. Eso nos autoriza SAP a hacerlo para el SAP BW, para el Business Warehouse. Entonces podíamos llegar hasta 4 teras de RAM en memoria para SAP HANA. En AWS lo que hacemos es escuchar a nuestros clientes cada vez que nos piden algo. Todo lo que desarrollamos, todas las características que vamos sacando, lo hacemos en base al feedback de nuestros clientes. Y por aquel entonces nos estabais diciendo que esto era bastante pequeño para ejecutar los apps que teníais en la actualidad. Entonces lo que hicimos fue, en el 2016 lanzamos las instancias X1, pero las lanzamos con 2 teras de RAM y después con 1 tera. Entonces ahora el tamaño máximo para poder ejecutar el ECC o el CRM eran 2 teras de RAM para SAP HANA. Y en paralelo también certificamos que podíamos poner 7 nodos de 2 teras. Es decir, podíamos llegar hasta 14 teras de RAM en memoria. Pero esto seguía siendo poco para algunos clientes. Entonces lo que hicimos este año es lanzar las X1 de 4 teras y también hemos certificado poder poner 17 instancias de 2 teras en paralelo para llegar a 34 teras de RAM en memoria. Pero ahí no se queda todo, porque también hemos preanunciado que el año que viene tendremos nuevas instancias de 8 teras y 16 teras de RAM en una única máquina. Es decir, 8 teras y 16 teras. Esto ya son palabras mayores. ¿Cómo funciona SAP HANA en AWS? Bien, si queréis montar SAP HANA en una infraestructura tradicional, hay 2 maneras. La primera es ir a un fabricante de hardware y comprar un appliance que esté certificado. Os podéis ir a uno de los muchos proveedores de hardware que existen que os puede proporcionar SAP los nombres. Sabéis que este hardware tenéis que hacer un pago por adelantado de esa máquina física, tarda X semanas o X meses en llegar, la tenéis que enracar, ya viene preconfigurada, certificada por SAP, y después tenéis que amortizarla a lo largo de unos años, 2, 3, 4 años, 5 años. Otra manera de hacerlo es con lo que se llama el Tailored Data Center Integration, que es intentar reutilizar piezas de infraestructura que tengáis en vuestro data center. Esto, de nuevo, os lo tiene que certificar SAP, y no siempre lo hace porque puede que no hayáis elegido la tecnología adecuada. Lo que hacemos en AWS es un pelín diferente. Por un lado, podéis desplegar SAP HANA a través del producto del Marketplace, el SAP HANA One, hasta 244 GB de RAM. Vale para entornos productivos, vale para entornos no productivos. La otra opción es utilizar el SAP HANA Bring Your Own License. Aquí simplemente elegís el tamaño de instancia que necesitáis, ahora mismo con máximo 4 teras de RAM para cargas de trabajo LTP y 34 teras de RAM para el Business Warehouse. Una vez que tenéis la instancia seleccionada, os estaréis preguntando que cómo lo instalamos. Es decir, ¿cómo instalamos ahora? ¿Cómo hacemos la instalación de SAP? Pues tenemos básicamente un Quick Start. Este Quick Start no es más que una plantilla de CloudFormation. CloudFormation es uno de nuestros servicios que lo que permite es hacer infraestructura como código, desplegar infraestructura simplemente programándote tu infraestructura en un fichero de texto. Esta plantilla la despliegas y automáticamente en menos de una hora tienes un sistema SAP HANA funcionando, certificado por SAP para ejecutarlo en producción, en menos de una hora.
y estás pagando por la infraestructura por horas. Bueno, de hecho, esta semana hemos lanzado el pagar por las instancias EC2, ciertos tipos de instancias EC2, por segundos. Podemos llegar hasta ese nivel. De nuevo, tenemos un documento asociado, luego os pasaré los enlaces de referencia para que podáis seguir si es que queréis probar este tipo de soluciones. ¿Qué pasa con los refrescos de hardware? Pues con la infraestructura tradicional, has comprado la máquina y la tienes que amortizar después de 3, 4 o 5 años. En AWS constantemente estamos sacando nuevos tipos de instancias. Tenemos distintas generaciones, digamos, de las familias de instancias. El año anterior teníamos, por ejemplo, instancias con mucha memoria, eran las R3. Este año hemos lanzado las R4. Pues cada vez que sacamos un nuevo tipo de instancia, vosotros como clientes podéis hacer una actualización de hardware, un refresco de una manera muy sencilla. Simplemente, si lo estáis utilizando para SAP, cogéis vuestro SAP y lo apagáis. Encontráis una ventana de mantenimiento de 5 minutos. Apagáis vuestro sistema SAP y a través de la consola de AWS o de la API le decís cambiar tipo de instancia. Después arrancáis la instancia y levantáis el sistema SAP. De esta manera, en 5 minutos podéis haber hecho un refresco de hardware de vuestro sistema SAP, sin tener que haber hecho un pago por una infraestructura por adelantado. ¿Quién maneja los servicios? ¿Quién maneja SAP sobre AWS? ¿Lo hacemos nosotros como AWS? Bueno, nosotros lo que hacemos es administrar la infraestructura física sobre la que va a correr vuestra infraestructura SAP. Es decir, todo lo que sea físico, nos ocupamos también de la seguridad física del data center, de la seguridad del hipervisor, y os damos una máquina virtual con un sistema operativo. Del sistema operativo hacia arriba, sois vosotros como clientes quien tiene que administrar ese sistema operativo, parchearlo, configurar el firewall, instalarle SAP. Nosotros como AWS no lo vamos a hacer, pero sí lo pueden hacer nuestros partners. Y tenemos partners que son especialistas en administración y despliegues de sistemas SAP. De hecho, existe una competencia que podéis buscar, que es la competencia de SAP, y los que son más especialistas la van a tener. De hecho, aquí fuera hay unos cuantos. Ahora nos meteremos con las arquitecturas más típicas que solemos encontrar. Pero antes de ir de lleno con las arquitecturas, quiero que recordemos un poco cómo funciona la infraestructura global de AWS. Esta PPT supongo que la habréis visto varias veces. Básicamente tenemos a lo largo y alrededor de todo el mundo 16 regiones, que son 16 puntos geográficos donde tenemos clústeres de data centers. Estos clústeres de data centers son las zonas de disponibilidad. Ahora mismo tenemos 44. De ellas, varias regiones están en Europa. Tenemos la región de Irlanda, Dublín, la región de Londres, la región de Frankfurt. Este año abriremos la región de París y el año que viene vamos a abrir la región de Suecia. Aparte de las zonas de disponibilidad de estos clústeres de data centers, tenemos puntos de presencia, que son unos data centers que tenemos más próximos a los clientes, desde donde se ofrecen servicios que requieren de una latencia menor, como por ejemplo el DNS o la red de distribución de contenidos. De hecho, tenemos uno de estos puntos de presencia aquí en Madrid. Si nos metemos con detalle en cómo funciona una región de AWS, digamos que estamos trabajando, por ejemplo, con la región de Dublín. Pues en un extremo de Dublín tendríamos una AZ, un clúster de data centers. En otro extremo de Dublín tendríamos otro clúster de data centers y en otro extremo tendríamos otro clúster de data centers. Todas estas zonas de disponibilidad están unidas por unos enlaces de fibra muy potentes, que normalmente dan una latencia de menos de 2 milisegundos y normalmente de menos de 1 milisegundo. Es decir, 2 milisegundos como máximo y normalmente menos de 1 milisegundo. ¿Esto qué es lo que permite? Pues que si estáis desplegando un sistema SAP, cogéis vuestra base de datos principal, elegís sobre qué zona de disponibilidad queréis trabajar y en otra zona de disponibilidad podéis desplegar una réplica de vuestra base de datos y debido a que estas latencias son muy pequeñas, podéis tener una replicación síncrona de datos entre data centers diferentes dentro de la misma región geográfica. Es decir, si necesitáis localidad del dato, por ejemplo, que vuestros datos no salgan de Europa o que vuestros datos no salgan incluso de Irlanda, vuestros datos siempre se van a mantener ahí y vais a tener replicación síncrona de datos. En caso de problemas, vais a tener un recovery point objective de 0, si estamos hablando de disaster recovery. Otros proveedores
incluso podemos intentar hacerlo de otra manera. Tienen infraestructuras en un extremo de Estados Unidos y en el otro extremo de Estados Unidos. Si hiciésemos este tipo de despliegues, al haber tanta latencia no podríamos hacer replicaciones síncronas de datos, tendrían que ser asíncronas. Es algo que nos caracteriza en AWS. Si nos metemos en detalle cómo funciona una zona de disponibilidad, cada zona de disponibilidad son clústeres de data centers, como os he comentado, y cada uno de estos clústeres de data centers tiene entre 50.000 y 80.000 servidores. Es decir, si empezamos a hacer las matemáticas, tenemos millones de servidores por todo el mundo. 16 regiones, 44 zonas de disponibilidad, entre 1 y 6 data centers por cada zona de disponibilidad, 50.000, 80.000 servidores. Ahora que ya conocemos cómo funciona la infraestructura, vamos a ver la primera arquitectura, que es la arquitectura híbrida. Básicamente, una arquitectura híbrida, primero creamos nuestra cuenta de AWS y definimos un VPC, que es una red virtual. Esta red virtual definimos las subredes públicas y las subredes privadas y después establecemos una conexión con el data center que ya tenéis, con vuestro data center actual. Y esto se puede hacer de dos maneras, o mediante una VPN a través de Internet. Es tráfico encriptado, pero con una conectividad pública. Y la segunda es utilizar un servicio que tenemos que se llama Direct Connect, que es una línea dedicada que proporcionan nuestros partners de conectividad. Esto es una línea totalmente privada para vosotros y podéis decidir si la queréis encriptar o no. Normalmente en la arquitectura híbrida, nuestros clientes mantienen su infraestructura productiva en su data center actual y en AWS lo que hacen es mover sus entornos de desarrollo y de test. ¿Y por qué se hace esto? Porque cuando mueves desarrollo y test, no siempre los estás utilizando 24/7, los puedes apagar. Normalmente un desarrollador trabaja 8 horas al día. Si los apagas, dejas de pagar cuando no estás utilizando ese entorno de desarrollo, ese entorno de test. Hace que vuestros costes de lo que es infraestructura bajen muchísimo. La siguiente arquitectura es una arquitectura todo en AWS, es decir, hemos cogido nuestro entorno productivo y lo hemos movido también hacia AWS. Normalmente todos los entornos que tendríamos, producción, desarrollo, test, irían dentro de la misma zona de disponibilidad. Pero tendríamos una copia de nuestra base de datos, una copia síncrona en otra zona de disponibilidad. Normalmente es una réplica que está en stand-by esperando a que se active en caso de problemas de la base de datos principal. Igualmente podemos tener instancias de SAP que las podemos tener apagadas, es decir, los application servers o una copia de la instancia central de SAP la podemos tener apagada en otra zona de disponibilidad y en caso de problemas arrancarla y conectarla a la base de datos standby que teníamos en ese momento. Otros clientes lo que hacen es clusterizan la instancia central de SAP. Y esto se puede hacer mediante el software de clusterización que te da el sistema operativo. De esta manera, en caso de fallo, habría un movimiento automático de la instancia principal de SAP, de la instancia central, y pasaría el que tienes en standby a ser la primaria. ¿Cómo funciona esto, por ejemplo, en HANA? Se puede aplicar a cualquier otra base de datos, pero es exactamente igual. HANA tiene un sistema de replicación que se llama el HANA System Replication. Y entonces podemos hacer replicación síncrona contra otro HANA que tengamos en otra zona de disponibilidad dentro de la misma región. Es una replicación síncrona. Al mismo tiempo, podríamos estar guardando los backups de nuestro sistema HANA en S3, nuestro servicio de almacenamiento de objetos. Como querríamos tener una tercera copia en otra región, en ese caso podemos configurar SAP HANA para que haga una replicación asíncrona a otra región. En este caso, al haber tanta latencia, solo puede ser asíncrona. Y podemos configurar también nuestro bucket de S3, la carpeta donde se están guardando todos nuestros backups, para que haga lo que se llama cross-region replication, es decir, que replica automáticamente todos los objetos que están en ese bucket de S3 en otra región de AWS. Si tenéis vuestro sistema principal de SAP en Irlanda, podréis hacer, por ejemplo, tener la tercera copia en Frankfurt, por poner un ejemplo. Casos de nuestros clientes. ¿Qué es lo que están haciendo nuestros clientes con AWS? El primer cliente del que os quiero hablar es Coca-Cola ISEC, que es el embotellador de Coca-Cola turco. Y aparte trabaja y distribuye en otros 9 países. Distribuye, por ejemplo, en Irak, distribuye en Jordania, distribuye en Azerbaiyán. Tenían un problema cuando empezaron a hablar con nosotros, y es que estaban creciendo muy rápidamente. No tenían el rendimiento adecuado en su sistema SAP.
Y entonces hablaron con uno de nuestros partners, con Lemongrass, e hicieron una prueba de concepto. En las pruebas de concepto, AWS determina cuál podría ser el coste global de la infraestructura durante un tiempo y proporciona créditos a los partners para que las pruebas de concepto se hagan sin ningún coste para los clientes. Entonces hicieron una prueba de concepto durante el año 2015 y en enero del 2016 migraron todos sus sistemas SAP a AWS. Lo que consiguieron fue, primero, unos ahorros de coste del 60% en su sistema SAP. Además, ahora tienen exactamente el rendimiento que necesitan, porque cuando necesitan más capacidad, lo que hacen es escalar hacia arriba. Coca-Cola ISEC, por ejemplo, tiene unos reportes a final de mes. Pues en ese momento escalan hacia arriba, ejecutan los reportes y cuando ya no necesitan tanta capacidad, escalan hacia abajo. Y de esta manera solo pagan cuando lo necesitan. El siguiente cliente del que os quiero hablar es Brooks Brothers. Brooks Brothers es una multinacional americana de moda. Aquí tienen tiendas también en Madrid, por poneros un ejemplo. El problema que tenía Brooks Brothers era que estaban corriendo SAP HANA en su infraestructura local, pero tenían muchas ideas que no podían implementar precisamente porque no eran ágiles, porque les costaba de semanas a meses implementar otro nuevo sistema HANA. Entonces, estuvieron hablando con nosotros y tenían una idea de desplegar el HANA con CRM, el CRM en HANA. Lo hicieron y vieron que les iba muy, muy bien. Y a partir de ese momento migraron todos los sistemas SAP que tenían, los sistemas SAP HANA, a AWS. Esto les ha producido también, bueno, primero han ganado agilidad y han ganado ahorros en los costes de los data centers. Ahora son capaces de, cada vez que tienen una idea, poder implementarla muy rápidamente, porque pueden levantar un sistema SAP HANA en menos de una hora utilizando el Quick Start que os he mencionado antes. El siguiente cliente del que os quiero hablar es Kellogg's. ¿Quién no conoce Kellogg's? Pues Kellogg's básicamente querían implementar SAP HANA, pero tenían un problema porque estaban haciendo unas simulaciones de gastos comerciales y estas simulaciones podían ejecutar solo una al día. Entonces, tras hablar con nosotros e implementar SAP HANA en AWS, ahora pueden correr 30 simulaciones por día. Estas simulaciones de gastos financieros lo que consideran es que están consiguiendo ahorrar cientos de millones por año debido simplemente a poder ejecutar más simulaciones diariamente. Aparte, han considerado que tienen unos ahorros en gastos de data center de $900.000 a lo largo de 5 años. Por último, BP. De nuevo, ¿quién no conoce British Petroleum? Pues British Petroleum ha seleccionado AWS como su proveedor único para sus sistemas de SAP críticos. Tienen miles de usuarios que utilizan las herramientas de supply chain, etcétera, de SAP, y ahora pueden desplegar infraestructura en vez de meses, en días. Básicamente también hicieron esto porque cuando desplegaron el primer sistema SAP sobre AWS vieron un aumento del rendimiento del sistema SAP de un 40%. Estas son las cosas por las que los clientes utilizan SAP en AWS. Y aquí tenemos a Gabriel Ramis de Avoris, que ahora os va a explicar qué es lo que están haciendo ellos con SAP sobre AWS. Gracias, Miguel. Bueno, mi nombre es Gabriel Ramis, soy el director de explotación, sistemas y comunicaciones de Avoris. Probablemente muchos de vosotros os pidáis cuál es esta empresa o qué nombre. A principios de este mes de septiembre, la división de viajes del Grupo Barceló ha pasado a denominarse Avoris. Básicamente ha sido un cambio de marca debido al gran crecimiento que ha tenido el grupo y que el anterior nombre Barceló Viajes estaba muy relacionado al negocio minorista de agencias de viajes. Estoy aquí para explicaros nuestro caso de éxito de migración de toda nuestra plataforma SAP de on-premise de nuestro CPD que tenemos en Palma de Mallorca al cloud de Amazon. Es como si migrar de la playa al cielo. Básicamente fue un símil. Estamos
Bueno, antes de todo, os voy a dar 4 pinceladas de la empresa para que la gente que no nos conozca se pueda ubicar y pueda tener una visión un poco de la magnitud del proyecto. Somos una marca especializada en viajes, ocio y vacaciones, que nos hemos convertido en un vertical completo. Tenemos una visión de conseguir que el viaje sea cada vez mejor para nuestros clientes y una misión de garantizar la experiencia, que la experiencia de estos viajes sea la esperada. Estas son todas nuestras marcas, que básicamente podemos dividir en 5 canales. Canal de distribución operando bajo la marca de BCD Travel, que es la corporativa de viajes, BD Travel Brand, que es la de minorista, y Barceló Congresos. La de canal de producto, que es todas nuestras marcas de tour operadores, especial mención a Special Tours y Cathay, que son las últimas adquisiciones del año pasado. La aerolínea, que bajo la marca de Evelop y Orbest, que opera en Portugal, y servicios en destino o receptivo, que bajo las marcas de Turavia y Barceló Destination Service. Además de también el canal de cajas de regalo, bajo la marca de Plan B. Esto es un poco la evolución y nuestra histórica del grupo. Básicamente podréis ver que es una migración de una empresa orientada básicamente solo a agencias de viajes a convertirnos en un vertical completo, con turoperadores y líneas aéreas propias y con alianzas o adquisiciones anualmente. Ya para terminar, un poco nuestros datos principales. El año pasado tuvimos 1.523 millones de euros de facturación. Disponemos de 653 puntos de venta. Hemos gestionado más de 2 millones de pasajeros y ya podemos decir que estamos por encima de los 3.000 empleados. Visto las 4 pinceladas corporativas, os voy a explicar un poco cuáles fueron nuestros retos y el porqué de la migración al cloud. Debido a todo este crecimiento que teníamos y estábamos continuos, se nos planteó un problema a nivel de infraestructura, a nivel de rendimiento en toda la plataforma. Bueno, os pongo un poco en antecedentes. La última migración o actualización de la infraestructura de SAP la abordamos a finales del 2012, justo antes del boom de crecimiento corporativo. A partir de ese momento, en el 2015, la plataforma daba lo que daba. Teníamos a los usuarios que se quejaban de las transacciones que lanzaban, de los procesos de diálogo eran lentos, y los procesos batch que lanzábamos nocturnamente pues, terminaban en horario laboral, lo cual hacía que usuarios de administración tuvieran que esperar a que esos procesos terminaran para poder ellos empezar con la jornada laboral. A su vez, nosotros usábamos los módulos de FI, CO y HR, y a mediados del 2016 se lanzó un análisis a nivel corporativo de centralizar toda la facturación, tanto mayorista como minorista, en el sistema de SAP, con lo cual nos llevaba también el usar el módulo de SD.
A partir de ese momento tuvimos que, o sea, ya teníamos claro que algo teníamos que hacer. Entonces lanzamos el proyecto y estos fueron nuestros retos que queríamos conseguir. Queríamos que fuera transparente para los usuarios finales. Es decir, básicamente un usuario se tenía que ir el viernes por la tarde a su casa y el lunes por la mañana tenía que empezar a trabajar de la misma forma y casi sin darse cuenta de la migración que había sufrido. Sí que tuvimos que actualizar realmente los clientes, pero eso los AppGIS, pero eso lo hicimos en una fase anterior. Queríamos realizar una rearquitectura de los sistemas. Básicamente se trataba de desacoplar la parte de base de datos de los servidores de aplicaciones que hasta ese momento compartían servidor. Eso nos proporcionaba una mayor seguridad. Queríamos implementar un modelo de 3 capas. La alta disponibilidad de los sistemas, que hasta ese momento no teníamos. La escalabilidad, estando en Amazon, lo correcto era tener la posibilidad de estar dimensionados para cualquier carga que pudiera venir y cualquier crecimiento. Entonces, tenemos la infraestructura preparada para el autoescalado. No lo tenemos activo porque realmente con 2 instancias nos es suficiente, pero en cualquier momento podríamos activarla. Actualización de los sistemas, pues tanto a nivel de sistema operativo como a nivel de base de datos, como a nivel de software de SAP, queríamos estandarizarlo y actualizarlo. La mejoría notable de rendimiento, eso era un reto pues, indispensable. Teníamos que dotar a los usuarios que habían sufrido pues, la posibilidad de agilizar su trabajo y de poder trabajar en condiciones correctas. Queríamos aprovechar también uno de los servicios básicos de Amazon, que es S3, y nos planteamos simplificar el archivado que habíamos realizado con el Content Server. Y todo esto en una duración de 3 meses, donde tuvimos que realizar sandbox o pruebas de concepto para no solo ver la compatibilidad interplataformas app, sino la compatibilidad con nuestras aplicaciones residentes en nuestro CPD de Palma. ¿Por qué Amazon? Básicamente nos ayudaba a cumplir con todos los retos que nos habíamos planteado. Conseguíamos la base para cualquier necesidad de crecimiento. Era un modelo de pago por uso. Por ejemplo, ahora nuestros entornos de test y de quality solo están operativos en horario laboral. Si hubiésemos tenido que dimensionar el hardware para soportar la nueva arquitectura, nos hubiésemos encontrado con los problemas normales de cómo la dimensiono y además o sea, dimensionada para picos de carga y posible crecimiento futuro. Además de que otro hándicap de que si seguimos el roadmap que nos marca SAP, pues muy probablemente a medio plazo tendremos que migrar la base de datos que actualmente es Oracle a HANA, con lo cual a la hora de adquirir un hardware pues nos teníamos que ceñir también o nos hubiésemos tenido que ceñir a un hardware específico, con lo cual ahora básicamente será parar la instancia que actualmente es del tipo R4 y arrancar una instancia del tipo X1 que está certificada por la parte de HANA. Y todo eso pues era un acompañamiento en una decisión estratégica que tomamos en el 2016, que era pues migrar todo nuestro CPD actual,
que os he dicho que estaba en Palma, pues migrarlo todo hacia la nube de AWS. Esto es el escenario que teníamos on-premise, donde podemos observar que las versiones no eran todas homogéneas. La base de datos y la parte de servidores de aplicaciones compartían servidor. Estábamos en una situación que muchos servidores habían sido instalados por diferentes proveedores, con lo cual no eran estándares. Esto es un poco la foto del escenario actual, donde ya se observa el desacoplamiento de las bases de datos con respecto a los servidores de aplicaciones. Hay un incremento en cuanto a servidores, pero eso nos aporta pues, facilidades a la hora de escalar o de tener alta disponibilidad. Esta es la foto de la arquitectura en modelo Amazon, donde podemos ver las tres capas, el modelo de 3 capas que implementamos, el público, el de aplicación y el de base de datos. En el público hemos puesto un web dispatcher y única y exclusivamente está sirviendo lo que debe interactuar a nivel público. El resto pues, solo es accesible desde la parte interna. A su vez podemos ver las dos zonas que hablaba Miguel. Tenemos una replicación de la base de datos de una zona A a una zona B. Los backups los estamos realizando sobre S3 y el archivado, pues, con lo comentado, también hacia S3. Consideramos que esta arquitectura pues, nos proporciona una plataforma robusta, escalable y a prueba de fallos, que entendemos que para una aplicación core de la empresa pues son los requisitos que se tienen que cumplir. Beneficios del cambio. Bueno, los he ido comentando durante la breve presentación, pero os los recalco. Sistema operativo, además de migrar de versión, pasamos a una AMI corporativa. Todos los servidores están instalados con esa AMI, con lo cual nos aseguramos que todos los servidores son iguales. La versión de Oracle también la subimos, pero además creamos un stand-by, lo que nos proporciona, digamos, la alta disponibilidad. Un beneficio que no teníamos on-premise, la posibilidad de crear clones para hacer cualquier tipo de pruebas de concepto. La parte de servidor de Oracle, al desacoplarlo de la parte de aplicación, pudimos activar la parte de GeoPages. Eso le dio oxígeno a la base de datos. O sea que es una base de datos que actualmente ocupa 1,8 teras. La alta disponibilidad, que no teníamos anterior en nuestro CPD. El backup se simplificó. Podemos hacer backup, además aprovechando la instancia de standby y todo, digamos, a nivel de AMI. Un disaster recovery correcto, que antes no teníamos. Y aquí dos referencias a rendimiento. En la parte de diálogo, pues antes teníamos 1100 milisegundos y ahora actualmente hemos pasado a 468 milisegundos. Y los procesos batch comentados anteriormente pues han pasado de 8 horas a 4 horas. Otro de los que bueno, lo he puesto como beneficio ha sido conocer a un partner especialista en SAP sobre AWS. Con Link hemos realizado 2 proyectos y la verdad es que estamos muy satisfechos. Si alguien de vosotros tiene intención de realizar algún proyecto igual o similar,
estarán encantados de atenderos. Están aquí fuera y son partners de Amazon. Bueno, y ya para terminar el autoescalado que ya estábamos comentando, la parte de archivado y la parte de Shell, pues diríamos que hemos centralizado toda la operativa de la plataforma con invocaciones a las APIs para poder gestionar tanto la parte de backups como la parte de parada y arrancada de instancias. Y eso es todo. Muchas gracias. Si alguien quiere profundizar o pedir cualquier cosa, pues lo puede hacer por mail o yo conmigo directamente si me encuentra o si nos vemos aquí fuera. Muchas gracias.